other places who are unable to be here. Okay, now it's live. Okay, we like to welcome all of you as well as the people who are joining us from on the internet. Now, we are having a study here, socio-cultural and geographical analysis of North American Caribbean division. And in the introduction, I would like to tell you that, this study is being originally prepared by Sister Raquel Orse, and she is originally assigned to have the study of this, but unfortunately, some unavoidable circumstances, she was unable to attend, and she asked me to present it to you. So I know the subject, but it doesn't mean to say that I master the subject. So you have many questions. I can take your questions and get your answers later, but I'll try. Okay, let's study together. So it's not moving, so I had to. This I forgot to do that. Yes. This is the analysis we have. I think once Brother Elder finishes, maybe he can come and help us with the translation for the benefit of many of our brothers and sisters. Now, you can see here the content, the focuses on human society and cultures and spatial surroundings. So these are the three categories that we can see how the people have gone to many places. We are talking about principles. Esos son los tres focos del contenido de este material acerca de las sociedades humanas, culturas y el ambiente espacial. You talk about human societies. Hablamos de las sociedades humanas. Here we have that, the group of individuals linked by long-term relationships that shares the same geographical, social territory and often dominated by the same political authority and cultural norms. Es un grupo de individuos unidos por unas relaciones de largo plazo que comparten el mismo territorio social y geográfico y normalmente dominados por la misma autoridad política y normas culturales. First we find the society. Así que primero encontramos la sociedad. The society is identified as a group of people that living in the same geographical territory. La sociedad está determinada en primer lugar por el mismo territorio geográfico. Then we talk about the culture. Luego hablamos de la cultura. What is culture? ¿Qué es cultura? Culture is something that, the way of life for an entire society. Cultura es la manera de vida de una sociedad entera. And this includes, codes of manners, dress, language, religion, rituals, art. I would include even food. Y esto incluye los códigos o maneras de vestir, lenguaje, religión, rituales, arte, incluso maneras de pensar. Sometimes even in the culture, religion also comes as part of the culture. Y también hay que entender que la religión viene como parte de la cultura. Then, spatial surroundings. Y luego el espacio del ambiente. This is something to do with geography. Eso tiene que ver con geografía. This is study about places and relationship between people and their environments. Esto tiene que ver con los lugares y la relación entre las personas y sus ambientes. As a church, as an organization, we are facing these three elements. Como iglesia, como organización, estamos enfrentando estos tres elementos. Now, geographical areas. Ahora, el área geográfica.
if you see this, Si ven aquí, you can see pueden ver that there are two kinds of geographical areas that we can name here. podemos encontrar dos tipos de áreas que se encuentran aquí. One is continental, Una es el área continental other one is insular. y la otra es la parte insular. What do you mean by these two? ¿Qué significa esto? Continents. Continentes. What are the continental? ¿Qué we les can dice a say? ustedes por continentes? They are part, Ser parte de cualquier continente. especially we can see that, United States, Canada Aquí comes podemos- as the two countries part of the continent. Podemos ver aquí Canadá y Estados Unidos que hacen parte de este continente. But remember that there are other countries comes under this continent, but we are talking about the division. Pero como estamos hablando de la división, aun cuando hay más países que aparecen aquí, solamente hablamos de Canadá y Estados Unidos. But what about the other part, the insular? Insular means the countries which are the islands. ¿Y qué acerca de la parte insular? Son países que se encuentran ubicados en islas. The island countries. Los países de las islas. That is what we call insular. Así es como le llamamos, parte insular. So here we find Cuba, Bahamas, and the Dominican Republic, Aquí encontramos Haiti, Cuba, Bahamas, la República Dominicana, Haití, and Jamaica. Jamaica. So likewise, you get many countries like that. Así que de la misma forma encuentran varios países como estos. When you think about these countries, Cuando piensan acerca de estos países, in continental as well as insular, tanto la parte continental como la parte insular, most of the time they are different to each other. Their behavior, the society, su comportamiento, su sociedad son muy diferentes. the culture, La cultura, everything change. cada cosa cambia. Some people have the continental mentality while the others are having island mentality. Mientras que los que están en la parte continental tienen una forma de pensar, la mentalidad de las islas es diferente. In general, En general, for our understanding, we can have para nuestro entendimiento podemos tener the people who belong to islands and who are coming from islands las personas que viven en islas y provienen de estas islas. are more sensitive than people who are coming from continents. Esas personas son más sensibles que las personas que están en los continentes. That there may be some exceptions, but still, this Puede- is a normal way we can see. Puede haber algunas excepciones, pero esta es la forma normal como ocurren las cosas. It is not a rigid judgment, but still, it is a general, acceptable norm. No es un juicio rígido, pero es la manera en que generalmente se puede entender. Now, further we find here Ahora, para lo que encontramos aquí, the continental and insular, the differences, or we can compare. y las diferencias entre el área continental y el área insular, podemos compararlo. Continents, we have population dispersion. En la parte continental tenemos una dispersión de la población. They don't want to concentrate into groups. They just go and spread. all Ellos over. no se quieren concentrar en alguna población, se quieren solamente dispersar. But insular, the islands, they like to flock together. Pero en el área insular ellos quieren estar todos juntos. You get the population concentration. Tenemos una concentración de la población. So that is a big difference. Esto es una gran diferencia. And they like to have communities. A ellos les gusta tener comunidades. They like to, be as communities. A ellos les gusta estar como en comunidades. For example, Por ejemplo, you go to big cities or big areas, even in United States. tú vas a grandes áreas como en los Estados Unidos. You have some communities concentrations in those regions. Tienes algunas comunidades concentradas en estas regiones. Even if you say New York, Si tú estás aquí, ves en Nueva York, in New York they have Jamaica. ellos tienen jamaiquinos. There are a lot of Jamaicans there. Tienen un montón de jamaiquinos. And any big city you go, you have a Chinatown. Y en cada grande ciudad que usted va, tienen una ciudad, una pequeña ciudad o ciudad de China, Chinatown. Have you been to Chinatown in Toronto. Toronto? Toronto, Oh, sí. yes. En Toronto hay una pequeña Huge. espacio llamado Chinatown. Chinatown in Toronto. En Toronto. When you go there, you may not know sometimes
whether this is we are in China or where are we. Tú vas allí y te preguntas, ¿estoy en China o es que estoy? So that's a kind of I won't say problem. I would say it is a population concentration or centralization. Esto es el tipo de caracterización para la centralización de la población. And again, cultural diversification. También tienes aquí la diversificación cultural. If it is continental, they have lot of cultural diverse cultures. Si vas a la parte continental, vas a ver que tienes mucha diversidad en la parte cultural. But when you talk about insular or the island countries, Pero cuando vas a la parte insular o países que son de islas, it's always a concentration. Once again, homogenization. vas a tener una homogenización de la cultura. Hasta sí está ahí. Sí, está ahí. Yeah. Anyway, De todas formas, continentals, they have the diversity values. la parte continental tiene una diversidad de valores. But islands and islanders, they have the consolidation values. Pero aquellos que viven en islas tienen una consolidación de valores. Now, why are we studying about this? Ahora, ¿por qué hay que estudiar sobre esto? If somebody come to you Si alguien viene a ti and someone come and talk to you, y alguien viene y te habla, you can, in a friendly way, you can ask them, okay, where is your origin? From where are you coming from? de una forma muy amistosa le puedes preguntar, hey, ¿cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? Sometimes people get offended when you ask that. Algunas veces las personas se pueden ofender cuando tú preguntas esto. For that, you can be very nice to them, giving a lot of credit. Y cuando tú tienes respuesta, te puedes darle mucho crédito a esas personas. You can say that, okay, from where are you coming from? Your accent I really like. You speak very well. Tú le puedes preguntar, por ejemplo, ¿de dónde vienes tú? Tu acento me gusta mucho, es interesante. Oh, I like your skin, it's very nice color. Oh, me gusta el tipo de tu piel, me gusta tu color. Oh, you carry yourself very well. From where are you from? ¿De dónde eres tú? They very proudly they will tell Y you. él se sentir orgulloso de su. So without offending them, you know about them. Así que sin ofenderles, vas a saber de ellos. Then you know, you're coming from there, okay. Y entonces tú vas a decir, ajá, ya sé de dónde viene. Okay. Then you need to understand this, keep in mind, and talk accordingly. Luego tienes que saber esos elementos y hablarle de manera adecuada. So, for example, you just go and talk to someone who is coming from an island and living in America in a certain area. Por ejemplo, tienes a alguien que viene de una isla viviendo en Estados Unidos, viviendo en un lugar. You should not go and tell that person that, oh, why are you going and staying there? You should have found a nice place in this side. Tú no tienes que decirle, ¿y por qué estás viviendo allí? No, tienes que buscar otro lugar más, el mejor. He will never talk to you. Esa persona nunca ha hablado contigo. Oh, this man is criticizing the area that I'm staying with my brothers and sisters from my country. Esta persona viene aquí a hablarme de esta manera. Yo estoy con las personas de mi país, ahí estoy bien. So that's why you have to be very careful. Así tú tienes que ser muy cuidadoso por So you esta should razón. know. Así This. que debes saber. Now, Ahora, official languages. los lenguajes oficiales. Official. I'm talking about legal official languages of this country in this division. Estoy hablando acerca de las lenguas oficiales de esta zona. It's English and French. Es inglés y francés. Those are the official languages of this territory. Estas son las lenguas oficiales de este territorio. Pero in the islands, en las islas, you have Dutch, English, French, Haitian, Creole, Papiamento, and Spanish. Tienes holandés, inglés, francés, criol, haitiano, papiamento y español. So this we need to be, this is what you might say that, oh no, there are so many, but we are talking about official language. Son muchos, vas a pensar, pero no, estamos hablando de lenguas oficiales. Patwa? And Patwa, he said. Okay, brother, we'll add that. Gracias. Okay, Me gusta thank eso. you. Ok, gracias. Yes. Now, ahora, sometimes people might ask a question. Algunas veces las personas pueden preguntar, why the Spanish language is an official language of USA? ¿Y por qué el español no es la lengua oficial en Estados Unidos? It's not. No, no es.
in August 18th, 2006, en agosto 18 de 2006, US Senate passed an amendment el Senado de Estados Unidos pasó una enmienda that English is the national language of the United States of America. que establece que el inglés es el lenguaje oficial de los Estados Unidos. And on that same afternoon, they had another amendment. Y en la misma tarde tienen otra enmienda. They said, English, our common and unifying language. Dice inglés, nuestra lengua común y unificante. So that's all we have, official. Eso es todo lo que tenemos de forma oficial. So, and again, Y otra vez, we try to understand, we have two in the under continents in this division area, we have two countries. y tenemos que decir que en la parte continental, en esta división, tenemos dos países. What are the two countries? ¿Cuáles son los dos países? Canada and United States of America. Canadá y Estados Unidos de América. And then Y luego we have 26 islands tenemos 26 islas in this territory. en ese territorio. And in this continental region, we have the GDP, gross domestic product. En esta área continental tenemos el Producto Interno Bruto, It's about 63. que es aproximadamente 63. But here it's come to about 8.3 Pero aquí tenemos, per capita income. en la parte insular tenemos solamente 8.3 per cápita. But see the population. Ahora veamos la población. Population, you have 373 millions Tienes 373 millones in these two countries, en esos dos países, whereas population is about 45 million in these islands. mientras que en las islas tienes 45 millones solamente. So we go on further. Así que yendo un poco más lejos, Here we have the religion. tenemos la religión también. Catholicism in this continental region is about 60%. El catolicismo en el área continental es del 60%. And in these island countries, Y en los países insulares, 73% Catholics. 73% son católicos. Now, Ahora, we have the organizational approach. tenemos un alcance organizacional. How the location is in this. ¿Cómo la parte locacional está aquí distribuida? We say North Antilles. Antilles means the chain of islands. Tenemos aquí las Antillas del Norte, que quiere decir una cadena de islas. It runs to about 1,500 miles between the region north and south. Que son como 2.500 millas de norte a sur de extensión. So here we have North Antilles. Tenemos aquí las Antillas del Norte. And Greater Antilles and Small Antilles in location wise. Tenemos aquí en esa sección las Antillas grandes y las Antillas pequeñas. So you can see that the Great Antilles are coming under this. Y las Antillas mayores están aquí en ese sector. Gracias. And Lesser Antilles in this region, the chain of islands here. Y las Antillas menores en esta cadena de islas. Yep. Could you go to the slide before? This ¿Puedes ir al anterior, por favor? GDP Este GDP is at 63, but it needs to be 63,000. 1,000, yes. Debería ser It should be 63. 63K. 63,000. K is missing. And the other is 8,000. 8.3 thousand Yes, K. because I just looked up the USA, we have 83,000 is per capita. Yeah, because Canada has 55. yeah, so the average is about 63,000 Yes, Entonces, las cifras del Yeah. GDP deberían ser Per year. en miles per year. per year. por año. 73 Per year. mil por año. Yeah, GDP is normally we calculate in per year, but still Esto es calculado it should por be. año. Yeah, thanks, brother. That's a good observation. Gracias por la 63,000. observación. Yes. Gracias, sí. Now, Ahora, in this languages, en estas, las lenguas, English, French, and Spanish. inglés, el francés y el español. What are the countries we have? The English-speaking countries here. ¿En qué otros países tenemos aquí el inglés?
We have the big two countries, giants we have, Canada and USA. Tenemos los dos grandes gigantes, países grandes, Canadá y Estados Unidos. And I think Bahamas is English speaking. Yes, Hay- Jamaica, Dominica, Dominica, yes. la isla. And there are Trinidad, Tobago, Trinidad and and Tobago. yeah, it's West Indies. Yes. Totally. Yeah. Dominican Republic is Spanish speaking. Yeah, Puerto República Rico, Dominicana se habla español. Puerto Rico, Puerto Cuba, Rico, Cuba. Cuba, and Haiti is French speaking. Haití es un país de francés. So likewise, we have three different languages Del mismo modo tenemos tres among lenguajes these diferentes countries. dentro de estos países. So we have antiquity, growth, and numbers. We can see. Aquí tenemos la antigüedad, el crecimiento y el número. We have our work in many countries here in this Tenemos, region. tenemos la obra aquí en diferentes países. And if Brother Pablo is around, he would have told us that he's targeting to go to many other islands as well. Y si el pastor Pablo estuviera aquí, nos diría de cuántas islas ha ido también. They're trying to reach many islands as possible because in this region you get a lot of islands. Y él ha estado tratando de alcanzar estas islas porque hay muchas islas. So this is the territory we are living in. Este es el territorio en el cual vivimos. We are having different languages in this region. Hemos tenido aquí varios diferentes lenguajes. I must tell you, brethren, about the languages. Te quiero decir acerca de las lenguas. If you can learn another language, it's good. Si tú puedes aprender otra lengua, está bien. And that is very helpful, Y esto es muy útil, beneficial. muy beneficioso. And always it's very beneficial if I belong to a minority Y también es muy útil si yo pertenezco a una minoría, and I learn the language of the majority si yo aprendo la lengua de la mayoría and master that language, y la perfecciono, sky is the limit for you. entonces el cielo es el límite para ti. Because you know why? Porque ¿sabes qué? They value you that as that a person who belong to a minority group and you have learned their language. So they give you the opportunity to come up. Esto hace que tú, a pesar de estar en una comunidad minoritaria, aprendes el lenguaje de la mayoría y puedes tener más oportunidades con donde está la mayoría. In the same way, De la misma manera, a person who is not belong to certain community una persona que no pertenezca a una comunidad determinada and that person is talking a language of the majority's language, y esa persona está hablando la lengua de otros, muchos, de donde está la mayoría de they're la very lengua, happy about that. ellos están felices. And that acerca de will esto. be another very good opportunity for us to share the word of God. Y eso te da una oportunidad importante para alcanzar a otros con la palabra de Dios. Language is something that we can overcome cultural barriers. Y la lengua es algo que te permitirá vencer las barreras culturales. We were talking about cultural issues. Estamos hablando acerca de asuntos culturales. All this we can overcome with the knowledge of language. Todo esto lo podemos lograr y vencer gracias a vencer la barrera del lenguaje. So it's very important for us to understand that. Así que es muy importante entender esto. Let us learn a language. Vamos, aprendamos un lenguaje, una And lengua. it is not just learn Brother Petkov happened to mention that the street language. The street? Street language. Ok. El pastor Pedro habla acerca de aprender la lengua de la calle. I'll tell you an example Le puede ser un ejemplo to keep you awake. para mantenerte despierto. There happened to be one of our brothers from the church. Esto pasa con alguno de nuestros hermanos en la iglesia. This brother happened to be, associating with, the people who are doing roof and many, Construction. construction sort of. Este hermano se relaciona mucho con esas personas que hacen techos y la parte de construcción. And he knows to talk in English with the people who are working with him. Él habla en inglés con las personas que trabajan. So he came and he's trying to talk in English. Así que él viene y trata de hablar en inglés. And the brother was talking to me. Y el hermano estaba hablando conmigo. Hey man, how are you?
Hey, men, hola hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? And this is at a Sabbath school. Y esto fue en la escuela And sabática. he is trying to give his comment in English. Y él trató de hacer su comentario en inglés. No, man, you don't understand, man. Hey, man, tú sabes, tú tienes que entender, man. And very unfortunate, but still he's trying Es desafortunado esto, pero aún está tratando. because the way he learned English among the construction workers. Porque la So manera, this is how they talk. porque la manera de aprender So su he inglés speaks. fue en medio de un medio de construcción, así que esa fue la manera en que él está aprendiendo su inglés. But the listener, the hearer is feeling very uncomfortable, but still we had to learn to tolerate also. Escucharle a él es un poco No. que si los No. constructores eran jamaiquinos. Brother, this is in Georgia, brother. Oh. So this is what the distribution we can see, Esta es la distribución que podemos ver, language distribution. la distribución según las lenguas. Now I like to ask you, Ahora te quiero preguntar, people who are from these regions gente que es de esta región, are mostly moving from here to from islands to the continents. se están moviendo o mudando desde las islas hacia los continentes. What do they bring? ¿Qué es lo que traen ellos? They bring their culture, Ellos traen su cultura, they bring their society, traen su sociedad, they bring their language, traen su lengua, they bring their food. traen su comida, su alimento. Everything comes there. Todo viene con eso. It's a total package. Es un paquete total. And then Y luego, people from the continents are feeling very uneasy. y las personas de los continentes se sienten un poco así incómodas. Brethren, this is for all of us to learn. Esto es para que todos nosotros aprendamos. We have to understand to tolerate. Tenemos que aprender a tolerar. Yeah, the people are coming from there. Yeah, they will be like that. We understand that. Y tenemos que decir, ¿están viendo de ese lugar? Ok, bueno, ellos son así. If we can make up our mind, Si tenemos que hacer the construction worker will talk only like that. It's okay. la We persona, accept it. la persona que está en la construcción va a Not hablar to de get esa to- manera, vamos a aceptarle. We should not get offended. No tenemos que ofender. I was feeling very uneasy in the beginning. Then after that, I understood that. Yo me siento un poco incómodo al principio, pero ya luego lo tolero. Never in my life I heard like that. So, Yo nunca he escuchado una cosa así, que me trataran así. oh, really? Okay. Tienes que venir a Jamaica más frecuente, dice el pastor. Okay. So this is something like we have to learn. Esto es algo que tienes que aprender. And meanwhile, Y al mismo tiempo, the people who are moving from the islands to the continents la gente que se mueve de las islas a los continentes also should learn. también deberían aprender. The continentals are going to be like this. Los continentales van a ser de esa They manera. try to be dominant. Ellos van a tratar de ser dominantes. They try to be, comfortable with their own setup. Ellos van a sentirse inconfortables con lo que va a pasar allá. con They are su little llegada, annoyed and disturbed when somebody else is coming to disturb them. y se van a sentir incómodos si alguien llega a incomodarles a ellos también. So these things, both parties need to compromise and understand. Esto es lo que hace que esas dos partes ahora se entiendan a sí mismas y se puedan comprometer. If we can have this understanding, brethren, Si podemos tener este entendimiento, hermanos, we will not have much problems in the church. no vamos a tener tantos problemas en la iglesia. We need to have a give and take policy. Tenemos Give and take policy. una política de dar y entregar. So it is very important Eso es muy importante, that most of the time que la mayoría parte del tiempo we try to dominate over someone, no tratemos de dominar a otro saying that we are the majority. diciendo, nosotros somos la mayoría. That is the problem we have. Este es el problema que tenemos. Then the problem comes, Luego los problemas llegan. the continentals will feel, Los continentales se sienten incómodos this is our land. y dicen, esto es nuestra You are tierra. coming here and trying to dominate us. Tú estás viniendo acá y nos quieres dominar. This is the beginning of the conflict. Y aquí empiezan los conflictos. Both parties need to understand.
Ambas partes necesitan entender. then we will not have problems. Así no tendríamos problemas. But it doesn't mean to say we will not have problems, we will have. Pero si pensamos que no los tenemos, sí vamos a tenerlos. Now, here we see Y aquí vemos these continents. esa parte continental. Now, when you talk about Canada, Cuando hablas acerca de Canadá, we have a lot of communities in Canada. tenemos un montón de comunidades en Canadá. I think the largest concentrated community is from Jamaica. Creo que la concentración Predominantly. más grande es de Jamaica. That depends. I think it's from In Toronto Ah, in area, Toronto. and then it's different. Like, Indians yeah. and Jamaicans. Don't take away our position. No, I'm talking about church. No, I'm talking about the church. Ah, dentro de la iglesia. talking Inside about the church. church. Dentro de la iglesia. In the church. So like that. Dentro de la iglesia. No, Yeah. el pastor dijo, no nos saquen de nuestro primer lugar, dice. Now, United States, Ahora, Estados Unidos, we have a huge concentration over East Coast. tenemos una gran concentración en la costa del este. And I think very soon we are going to have a central region organized. Y brother? tal vez muy pronto vamos a tornar a región Possibly, yes. central organizada. Yeah. Posiblemente, sí. Yeah, possibly. And then we Posiblemente. have the West Tenemos el oeste, And the southeast. and the We have northeast, southeast. Southeast, and here, west, and now yes. we want to divide the west and the central. and central. tenemos el sureste, el suroeste, noroeste, noreste y la parte central. And when we study about this, Y cuando estudiamos acerca de esto, one thing we have to understand, una cosa que tenemos que entender. yesterday's Sabbath school, Ayer en la escuela sabática Brother Idle happened to make that comment. hizo este comentario el pastor Ibe. I had that same comment in my book as well, in my notes as well. Yo lo puse en mis notas de mi cuaderno también. Why they chose Barnabas? ¿Por qué ellos escogieron a Barnabás? Bernabé. I understand there are three reasons. Y yo entiendo que hay tres razones. Number one, Primero, he's a son of that land, es el hijo in de that territory. es el hijo de esa tierra, de ese territorio. He may be speaking the languages of that area. Él puede estar hablando el lenguaje, la lengua de esa And he tierra. understands the culture very well. Entendía la cultura muy bien. He understands the sensitivity of the people's feelings. Él entendía la sensibilidad de los sentimientos. And the apostles were wise enough to send him. Y los apóstoles fueron suficientemente sabios para mandarle, enviarle. Secondly, Segundo, this man was an influential person. este hombre era una persona muy influenciable, And- influencial. Yeah, because he had his own properties and businesses and he sold and gave that money to the church. Él tenía sus propias propiedades, las vendió y las regaló a la iglesia, las donó a la iglesia. And he was a generous person. Y es una persona generosa. Thirdly, Y por tercer punto, who was Barnabas? ¿quién fue Bernabé? He was a man of comfort to Era- many people. Era un He hombre, brought comfort to many people, including Apostle Paul. era un hombre que daba consuelo a muchas personas, incluido al apóstol Pablo. While others say, no, we don't want to take a chance with this man. Otros pueden haber dicho, no vamos a tomar ningún chance o oportunidad con este hombre, con Pablo. He gave his warranty. Él dio su He garantía. said that I guarantee him. Él dijo, yo les garantizo, él está conmigo, Pablo. And something very special. Y algo muy especial. So I think these are the very important elements that we have to choose when we are sending someone to work. Yo creo que esas tres características deben ser tomadas en cuenta cuando mandamos a un obrero a este lugar. The language proficiency, like we can see that, there are three set of languages that, predominantly we need to deal with in this region. Aquí vemos tres lenguas predominantes que están dominando esta región. Then we have the culture. Luego tenemos la cultura. It's very, very difficult to deal with the people who are maybe from the islands. Es muy diferente y puede ser diferente manejar una cultura desde las islas. And they are very sensitive. Pueden ser muy sensibles. And we cannot deal with them like we are dealing with the continental. Y no podemos lidiar con ellos de la misma manera en que tratamos a los de los continentes. Slightest thing, they get offended and get hurt. Fácilmente pueden llegar a ofenderse y se pueden herir. They say in general, Ellos dicen en general, the land is limited in islands la tierra es limitada en islas and they have no way of expanding. y no tiene forma de expandirse. And the mind also
get limited with that. Y también sus mentes llegan a estar limitadas. Unless otherwise, you think the bigger picture. Y tienes que pensar igual de forma más amplia. This is a general understanding. Este es un entendimiento general. But nowadays, this modern society, they don't feel like that. Pero ahora en nuestra sociedad moderna Never. no se sienten así. This is the older generation thought like that. Eso es la generación más antigua que pensaba así. The modern generation, they talk about the global village. They talk about the whole world. Y ahora la generación moderna habla acerca de globalización. They don't want to confine them to that island. Ellos no quieren estar ahí confinados a las islas. So that is the difference we have. Así que esta es la diferencia que tenemos. And I like to give this challenge to many of our leaders here. Y quisiera dar este desafío a todos nuestros líderes aquí. Try to have some strategies how we can attract the youths, Trata de generar algunas estrategias para atraer a los jóvenes. how we can motivate them, ¿Cómo podemos motivarles? how we can just get them in. ¿Cómo los podemos tener involucrados? So this is what it matters. Esto importa mucho. We have to motivate the people. Tenemos que young people motivar a especially. los jóvenes especialmente. And when they come, I know the mentality of this youth. Y cuando ellos vengan, yo sé la mentalidad de estos jóvenes. They want to see we are going to spend 3 to 4 hours, and are we going to be benefited with this, or we are going to waste our time? Are we going to waste our time Vamos a perder nuestro tiempo. within these 3 to 4 hours? En We are esas going to 3, participate in programs, 4 horas participando en estos programas, or else we are going to be benefited. o vamos a ser beneficiados. Why I'm asking or telling this is ¿Por qué estoy diciendo esto? we have to have thorough preparation when we Tenemos- are presenting something. Tenemos que estar preparados para presentar algo. The language should be very clear. With these young people, they all very good in the language. El lenguaje, la lengua que manejan debe ser bien clara, tienen que estar preparados. You know, those days the pastors, they come and they open the Bible, whatever the verse comes, they read, and they Yes. can just tell something. En estos días vienen pastores que abren la Biblia y dicen That cualquier is cosa. no more. Esto ya no es más. These young people, they get up and they go out. Los jóvenes ven esto, se van a ir de la iglesia. We se have van to afuera. see how we can get the children who are standing and going around and talking to get them in. Not that we go and shout and tell them, come, go in, don't out, come out. No. Tenemos que motivarle that. incluso a los We niños have to motivate them how we can get them in. que están afuera de la iglesia, están por allí jugando, saltando, decirles, vamos a ir con motivación, traerlos hacia adentro. No simplemente gritarles, hey, ustedes no hagan eso, no hagan eso, vengan para acá. This is the strategies we have to talk about. Estas son las estrategias de las cuales When we are tenemos que talking hablar. about this, remember Cuando hablan acerca de esto, recuerda the language differences las diferencias de lenguas and the areas they are coming from y las áreas de las cuales vienen are totally different to each other. son totalmente diferentes de cada uno. So this sensitivity and this we have to understand and apply carefully. Esta sensibilidad tenemos que entenderla y aplicarla. I always like to make this appeal. Yo también me gusta hacer este apelo. Rather we point the finger to others, let us point the finger to ourselves. Siempre usamos el dedo para apuntar a otros, pero apuntémoslo ahora hacia nosotros. Let us begin the change from me. Empecemos el cambio desde mi persona. Let me change first. Cambia desde mi persona primero. This is what it matters. Esto es lo que importa. And here you can see Y aquí pueden ver another approach. otro alcance. We can see virgin fields, new fields, and old fields, the location wise. Aquí pueden ver los campos más antiguos, What do you- el leadership, el liderazgo y la parte organizacional. What are the virgin Perdón, fields? sorry. Los campos vírgenes, los nuevos campos y los campos antiguos. Disculpen. Virgin fields are ¿Cuáles son los campos vírgenes? the people who have never heard about the message. Son los que Never. nunca han escuchado el mensaje. Totally new to them. Totalmente It's a nuevo para ellos. virgin area for us. Son totalmente áreas nuevas para ellos. New fields, Los nuevos campos they know the message, conocen el mensaje, but it's new to our organization. pero son nuevos para nuestra organización. Other than that, we have the old fields. Yes, Y- we know that. El último tenemos los campos ya establecidos, viejos. Languages always affect 3 areas.
Los lenguajes afectan 3 áreas. One is we have to concentrate on publications, Tenemos que concentrarnos en las publicaciones, especially the social media nowadays, especialmente en las redes sociales en este tiempo and activities. y en las actividades. Now, the Oh. membership. Ahora, la membresía. Membership also divides into 3 categories that we have to pay attention. La membresía está dividida en 3 categorías a las cuales hay que prestar atención. Age groups. El grupo por edad. How are we going to address the programs and the problems or present the programs to them? ¿Cómo vamos a orientar los programas de acuerdo a las edades a estas personas? Sometimes the programs are very childish. Algunas veces los programas son muy infantiles Adults get offended. y alguien se puede ofender. Sometimes it is very boring subjects, the youths get offended or Alguna- get bored. Algunas veces son muy aburridos y los jóvenes simplemente se ofenden o aburren. So we have to understand that Tenemos que entender and make a eso balance. y hacer un balance. And then leadership. Y luego el liderazgo. Who can be a leader of the regions? ¿Quién puede ser el líder de la región? And then the organization, Y luego la organización. application of the organization. La aplicación de la organización. So these things we need to consider when it comes to language and the cultures. Así que esto tenemos que considerarlo cuando hablamos de lenguas y culturas. Now, Ahora we have here, you can see, tenemos aquí, pueden ver, interregional approach. un acercamiento interregional. In North American Caribbean Division, En la División Norteamérica y Caribe, interchange, that is staff, activities, and materials we can interchange. el intercambio se puede dar entre personal, actividades y materiales. And coordination is required. Y la coordinación es requerida. How? ¿Cómo? Itinerary, linguistic groups, and needs. Con el itinerario, los grupos lingüísticos y las necesidades. And I like to mention about this. Y quisiera mencionar acerca de esto. Itinerary, linguistic groups, and needs. El itinerario, los grupos lingüísticos y las necesidades. It is necessary for the division to have a coordination. Es necesario para la división tener una coordinación. I know the division always has programs Sí. continuously in different countries or different regions. Sé que la división tiene diferentes programas de forma continua en diferentes países o regiones. I know in Jamaica you have programs towards the end of every year, Yo sé que starting with Christmas. en Jamaica Ok. tienen programas al final de cada año, empezando And then North America is out in the same time en Navidad. as well. Okay, Yeah. okay. Because I know for ages you used to have that. So we have to, somebody have to surrender. Son programas que ocurren al mismo tiempo con la Unión Americana. We'll hold it this year before Christmas. Okay, good. Este año They're la Unión famous Americana for va a hacerlo Christmas, right? antes de la Navidad, December 20th diciembre 20 to the 25th. al 25. Yes, they finished early. Entonces, time and you terminan más start. temprano ellos. After that, Is our time that too? yeah. So I'm just giving an example. Okay. Es un ejemplo. Yeah. Brother, it'd be good if you could publish the dates. Sería bueno si tú publicas esto, los días, las horas, Send it to the union. And enviarlo a la and Unión. this coordination is required, brother. Y esta coordinación es importante, es requerida. Yes, good one. You know, there are so many young people Sabes, hay muchas jóvenes, like to jóvenes travel, like to go to que new les places. gusta viajar, les gusta ir a lugares nuevos. And if you, as Brother Idel mentioned, Y if como you el hermano can Idel publish mencionó, early, Si tú publicas esto temprano, and some children they study, they work, algunos chicos dejan de trabajar, de estudiar, they can plan the year. ellos pueden planear su año. So when they plan the year, they can see, okay, they are going to take leave and they are going to attend this conference, they are going for this, they are going for that. And they Pueden- plan the year. Pueden planear para sus vacaciones y luego de terminar sus estudios, que puedo ir acá, puedo ir a este lugar, planeo ir a este otro And sitio. then comes the family. The Y family plan it together. Y luego viene la familia planea So this juntos. coordination is very, very important. Así que esta coordinación es muy, muy importante. And then we have here the finances. Aquí tenemos las finanzas. And internal by location, distribution, and own lacquered funds, or I could say that, you know, if we can self-sufficient. Aquí tenemos entonces la interna por locación, por ubicación, la distribución y, ¿esa qué palabra es, Pastor? What? Unlacquired funds. Acquired.
como Fondos Forget. adquiridos. Yeah. fondos adquiridos. That's what I Propios said. y fondos adquiridos. It's a self-sufficiency. sort Es of. cómo pueden funcionar de forma autosuficiente. Yeah. Now, I would Ahora- like to mention about this finance. Quisiera mencionar algo acerca de las finanzas. Brethren, if every local church can understand, Si cada iglesia local puede entender, if you have a worker, si tienes un obrero, if you can provide the tithes and offerings out of your tithes and offerings, if you can take care or equalize his salary and all the expenses, si puedes igualar los salarios y los gastos, then the excess what you have así que el exceso que tienes will be available for the union or the field to expand the work. podría ser usado por la unión para que se expanda el trabajo. But if a local church unable to meet that Pero si la iglesia local no es capaz de llegar a ese punto over a longer period of time, por un largo periodo de tiempo, then that entonces local church is going to be a burden to the field or the union. la iglesia local va a ser un peso para la unión o para el campo. We have to keep that in mind. Tenemos que tener esto We en have to mente. try our best to be self-sufficient. Tenemos que The tratar local churches are concerned. tenemos que tratarlo de ser lo mejor en ser autosuficientes. Every church can think like that. Cada Then iglesia puede pensar de esta manera. the field will grow, the union will grow. El campo va a crecer, la unión va a crecer. So that's the strategically we have to think. Esta es la manera estratégica en la que debemos It's pensar. like a family. Es how como you la manage. familia. ¿Cómo tú manejas la familia? So these things we have to keep in mind. Así que estas cosas debemos tenerlas en mente. That the interchange, coordination, and finances of the division. El intercambio, la coordinación y las finanzas. So that's all we have. Eso es todo lo que tenemos. And you have any ideas, any suggestions? You can. ¿Tienen alguna mention to idea, us. alguna sugerencia? Es el tiempo. We have 3 more minutes to go. Tenemos 3 minutos más para irnos. Yes, brother. You mentioned about the people from the islands Tú mencionas que coming to America or Canada and so on. las personas de las islas viniendo aquí a Estados Unidos o a Canadá, But also the people who come from Canada and America to the Caribbean. pero también las personas que vienen de Canadá, Estados Unidos, a las islas. Just let us say our people to visit. Vamos Visit, a yeah. decir, nuestra propia gente viene a visitar. They also need to understand Ellos Yes. también tienen que entender Yes. that they can't just push their que, Agenda. agenda Que on. no- Correct. Yes. que no brother. traten de Yes. empujar Of allí course, en yes. ese lugar o su agenda. They need to understand that people in the Caribbean, Ellos necesitan entender que la gente en we el have- Caribe we had problem with people who want to dominate us tenemos problemas con las personas que quieren dominarnos because of slavery, por causa del esclavismo, especially if they have a different color than us. especialmente si tienen un color distinto al nuestro. They have to be careful how they approach us and Tiene- how they deal with us. Tienen Yeah. que tener cuidado de la manera en que se acercan a So nosotros y the cómo first thing we start tratan to con think, you need nosotros. to put us back into slavery. Así que eso nos hace pensar que nos quieren volver a sujetar, a colocar bajo esclavitud. And most of us born under independence. Y la mayoría de nosotros somos independientes. Those of us who born after the 60s, Aquellos que han nacido después de los 60, like in Jamaica, we don't never experience the queen having power over us. nosotros no I hemos know. experimentado después de este tiempo que Part of la the reina esté Commonwealth. sobre nosotros. Power over us, you will have a problem. Si alguien viene y quiere tener como dominación sobre nosotros, va a tener problemas. So as we talk about that, those who come must also respect Aquellos que people in vienen the Caribbean. también Yes. deben respetar la And mentalidad del if Caribe. we get leaders or ministers from different parts of the world. Y si vienen ministros de diferentes visit. partes del If mundo, they come ellos to like to work, les gustaría trabajar acá. they have to try to understand our mentality. Ellos tienen que tratar de entender nuestra And don't mentalidad. come to Dominar. put the thing, dominate upon us, because we're going to rebel. Que no traten de colocar sus manos y dominar porque vamos a And I know rebelarnos. Most of us here who are from the Caribbean, they can tell, I can see the problem.
Y la, Curaçao, Somalia. y la mayoría de nosotros somos del Caribe, no. entienden esto. Yeah, brethren, that's why I told you that, it is a difference between the continental mentality and the island Hay mentality. que recordar que hay una We have to diferencia understand. entre la mentalidad de los So, continentales y la parte isleña. Everybody need to understand. Todos necesitamos entender. That understanding will make Lord's name glorified. Y el entendimiento nos hará más brother. cercanos a Cristo. Gracias a usted, Pastor Douglas, por este importante Thank you, Pastor tema. Douglas, for this important Yeah, topic. once again, this presentation, the Una vez credit más, to Sister Raquel Ose. Esta presentación pertenece a la hermana And she Raquel sent this to us. Orce. Ella fue la que nos envió a One more nosotros. point, brother, before you Bueno, leave. Un punto más antes de que se One more vaya. point. Está bien. Un punto más. Most of us in the English-speaking Caribbean, Muchos de los que están en la área de que hablan inglés en el Caribe we are not Catholics. no somos católicos. Yes, Protestant and We are Church of, Protestants. Church of Somos England. protestantes Yes. de la So- iglesia de Inglaterra. So ministers that come like from Latin America that is predominantly Catholic. Que los ministros que vienen de Latinoamérica son predominantemente católicos. So if you come into the Caribbean Así que si vienes al Caribe, Yeah. who are Protestants, que son protestantes, you have to know how to deal with us. tú tienes que saber cómo tratar con esto. We don't worship ministers. Nosotros no adoramos a los ministros. Yes. Like other people, pastor, yes, pastor, yes, pastor. La otra gente dice, No, "Pa- no. el pastor dice algo, That's dice, sí, correct. pastor, sí, pastor. No, somos de una forma I distinta. agree with you, brother, because that is Protestant very good. mentality. That's very good. Está bien. Hermano, vamos entonces a cantar un coro en español para Vamos ahora a sing a song in Spanish. conocer a nuestro Señor. Con la guitarra, hermano. Sí, yo lo sé. The guitar. Eso está hablando. Que cantamos en español. Hay que cantar un himno para todos en inglés. Ok, vamos a cantar entonces un himno en inglés. We're going to sing in English. Pastor Edel Suárez, ¿qué himno podemos cantar? 424. 424. 424. 424, heavenly sunlight. We're walking in sunlight. All of my journey. Caminamos en la luz. ¿Quién se coloca de pie, mis hermanos? Cantamos para la gloria de Dios. Oh. You want this? On? Pastor, Walking in sunlight. Okay, my journey. over the mountains, through the
Muchas gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Interesante. Bien, entonces ahora vamos a dar la oportunidad al pastor Pablo para que podamos seguir con la formación de evangelismo.